Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar el día de hoy. Voy a pedirles que en un minuto va a hacer alguna actividad muy rápida. Vamos a escribir qué significa Dios para nosotros. El tema de hoy tiene que ver precisamente con la existencia de Dios. Y para ello vamos a poner 3 palabras que podamos colocar indicando lo que significa Dios para nosotros. La única palabra que no vamos a colocar es amor, es la única. Todas las demás que ustedes quieran, colóquenlas. Son 3 palabras que definan lo que ustedes sienten, lo que ustedes entienden, lo que ustedes comprenden por lo que es Dios para ustedes. Así que hermanos, comiencen. Cada uno de ustedes ponga 3 palabras y esas palabras las vamos a colocar en lo que nosotros pensamos, sentimos o definimos que es Dios. Y la única palabra que no van a ocupar es amor. Todas las demás las pueden ocupar. Entonces vamos a dar unos segundos nada más para que lo puedan realizar. Bien, hermanos, ya que colocaron sus 3 palabras, ahora las van a ordenar en prioridad. Coloquen en la parte de arriba para ustedes la palabra que sea más importante de ellas. Y después la segunda en importancia y después la tercera. Así que entonces coloquen estas palabras, las van a colocar en orden de importancia. Van a colocar la que para ustedes sea más importante. Muy bien, esa palabra que es más importante para ustedes la van a colocar en un círculo y al final del tema, no voy a preguntar a nadie, por supuesto, vamos a meditar sobre ese punto. ¿Qué tan importante es para nosotros eso en nuestra vida? ¿Por qué esa palabra, esa acción de Dios, es la que más me define en esa cercanía que tengo con el Creador? Vamos a iniciar entonces este tema con nuestra presentación y nuestra presentación nos va a hablar acerca de la existencia de Dios. Y esto nos lleva a una frase muy importante que dice que lo esencial, lo que realmente importa, lo que vale para nosotros muchas veces es invisible a los ojos. Hay ocasiones que las cuestiones más valiosas de la vida no se pueden tocar, no se pueden ver físicamente, pero sí se pueden sentir con el alma, con el corazón. Y es por eso que la existencia de Dios tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la forma en la que nosotros sentimos la presencia de Dios. Esto nos lleva a lo siguiente. Este mundo al que le estamos predicando, pues tenemos muchas cosas que tenemos que dejar muy claras. La plática pasada hablábamos acerca de la perspectiva en la que los demás tienen esa opinión acerca de nosotros y que nosotros cómo sentimos esa opinión, cómo la hacemos nuestra y cómo reaccionamos ante ella. En ocasiones podemos decir, miren, cuando alguien reacciona de una manera muy negativa hacia mí, ¿qué hago con esa situación? Dijimos la semana pasada que aprendemos a desprendernos y decir, algo bueno tengo que aprender, pero no significa que cambie todo. Tengo que tener un razonamiento para poder llegar a ese punto. De la misma manera, el conocernos mejor nos va a ayudar a identificar qué nos falta y qué no nos falta. Pero eso es un trabajo siempre interno, un trabajo que debemos de hacer personalmente para ver entonces desde nuestra perspectiva interna cómo estamos en la presencia de los demás. Esos ejercicios son buenos para eso. También vimos la semana pasada que existen diferentes clases de personas a las que podemos nosotros hablar. Hay gente que no conoce de Dios y entonces para ellos hablar de Dios es algo pues bastante
digamos, complicado. Ellos no conocen mucho acerca de la existencia de Dios. Entonces, para ellos hay que utilizar versiones básicas, hay que utilizar también el lenguaje que sea adecuado, entendible para ellos. Incluso si podemos utilizar alguna versión básica de la Biblia, va a ser mucho más fácil para ellos. Pero también tenemos personas que tienen un conocimiento mayor doctrinal. Si nosotros vemos que su conocimiento es profundo, lo mejor es hablar con un obrero o alguien que tenga experiencia de la iglesia para que haga esa interacción. Si nosotros queremos platicar con ellos, tenemos que ser claros que va a ser un tema más complejo. Hay que hablar con profundidad y en esos puntos el debate bíblico puede existir siempre y cuando se haga con todo respeto. En estos temas que tenemos aquí, vamos a dirigirnos principalmente al grupo de personas que tienen pocos conocimientos bíblicos y nosotros vamos a mostrarles un camino para ellos. Sin embargo, específicamente en hablar de Dios, siempre va a requerir un poco más de profundidad. Vean por qué. Porque hay muchas personas que tienen estas posturas. ¿Cuál es la perspectiva de la gente con respecto a Dios? Hay gente que cree en Él. Esto se llama ateísmo. Es una postura que apoya la existencia de Dios. ¿Qué dice esto? Sí, Dios existe. Cada quien con sus creencias, pero Dios existe. Vamos a generalizar ahí. Otra postura es, no, yo me opongo a la existencia de Dios, se llama ateísmo. Y entonces en esta forma de pensar, en esa perspectiva, Dios no existe y se pone de su existencia. Hay una tercera perspectiva, una tercera postura que dice, nosotros negamos la posibilidad de conocer si Dios existe o no. En realidad no tenemos importancia a ese punto, somos agnósticos. ¿Qué significa? Si existe o no existe, no tenemos inconveniente, no nos preocupa. Y entonces existen al menos estas tres perspectivas acerca de la existencia de Dios. Y como ven, esto ya se vuelve una cuestión más compleja. Incluso hay gente que puede dividir al teísmo en dos partes, en aquellos que tienen una existencia de Dios como algo natural, como algo que no es un Dios real, sino que está en todos lados, le llaman panteísmo, o a otros como nosotros que tenemos un Dios en el cual creemos y que es el creador del universo. En el ateísmo incluso también hay otras posturas, le llaman ateos y ahí le llaman ateístas. Los ateos son los que dicen, no, no existe Dios, pero no tienen argumentos para poderlo debatir. Y el ateísta es aquel que dice, no, yo lo digo por estas razones, y entonces tiene sus razones para no creer en Dios. Así que entonces perspectivas, pues hay muchas. Maneras de pensar, hay muchísimas. Quiero también ponerles otra alternativa. Vean, hubo una persona llamada, apellidada Pascal, que él dice, yo voy a colocar un argumento acerca de la existencia de Dios, pero como una apuesta. Fíjense entonces cómo hay tantas formas de pensar. Pascal argumenta que es más racional apostar por la existencia de Dios por las siguientes razones. Vean, primera razón, si Dios existe y creemos en Él, entonces la recompensa es infinita porque nos va a llevar a la vida eterna. Fíjense la postura. ¿Cuál es la primera posibilidad? Que Dios sí existe y que nosotros también creemos en Él. Si esto ocurre, la recompensa es muy grande. Entonces hay gente que dice, yo creo a Dios o creo en Dios porque pues, la recompensa va a ser grande. Segundo punto, si Dios no existiera, si Dios no existe y creemos en Él, ¿qué punto se tiene? Entonces hay una pérdida. Pero lo que dice Pascal es, ten cuidado porque la pérdida es mínima. ¿Por qué lo considera así? Lo único que vas a perder es tiempo, vas a pedir esfuerzo por seguir prácticas religiosas. Y entonces dice, si Dios no existe y creemos en Él, pues la pérdida no te preocupe tanto. Siguiente opción, si Dios existe, pero no creemos en Él, la pérdida es infinita porque nos va a llevar a la muerte eterna. Y entonces aquí plantea, sí, sí existe Dios, pero tú no crees en Él. Entonces ten cuidado porque la pérdida es infinita, vas a perder mucho. Siguiente punto, si Dios no existe y no creemos en Él, la pérdida también es mínima. ¿Por qué? Porque no hay recompensa ni castigo. Y entonces, ¿qué concluye Pascal? Nos conviene creer en Dios porque si existe o no existe, entonces lo que más ganamos si existe es una recompensa infinita.
A mí no me gustaría que nosotros predicáramos algo así, hablar acerca de recompensas o pérdidas para poder creer en Dios. Yo creo que esta postura, desde mi punto de vista, es una postura egoísta y es una postura deshonesta. Crees en Dios por el hecho de la recompensa. Si no existiese una recompensa, entonces no creyeras en Él. Y entonces estaríamos buscando en nuestras iglesias y en nuestras formas de llevar a los hermanos, es decirles, hermanos, y como muchos cristianos hacen, miren, tenemos que creer en Dios, porque si no, los cristianos los va a llevar al infierno. Y entonces la gente va más por miedo que por convicción. O por el otro lado, le decimos, hermanos, vengan a la iglesia, nosotros, por ejemplo, porque vamos a tener muchas bendiciones de Dios. Desde mi punto de vista, eso tampoco debería de ser una manera para creer en Él, porque entonces estamos yendo por la recompensa y no por la existencia, y no por el respeto, y no por la situación de decir reconozco que existe un ser superior a mí. Es por ello, hermanos, que entonces tantas maneras de pensar que existen, tenemos que encontrar y llevar a la gente hacia un punto en el cual ellos razonen qué es lo mejor. Hay otros que dicen, miren, dentro de las variedades de creencias que existen, existe una que se llama la teoría del gen de Dios. El gen de Dios es una secuencia de ADN humano que según un hombre que es genetista, un hombre que tiene conocimientos profundos de esto, llamado Dean Hammer, dice que esa secuencia del ADN predispone a las personas a la espiritualidad. ¿Cuál es su postura? Él dice, mira, depende del gen que tengas, te lleva a Dios o no te lleva a Dios. ¿Y qué dice? Este gen codifica una hormona monoamina que produce experiencias de autotrascendencia y misticismo. Y lo que él postura es, bueno, si tú te inclinas a las cuestiones espirituales es porque un gen dentro de tu cuerpo, dentro de tu ADN, te lleva a esa situación. E incluso dice, las personas con una versión de ese gen tienden a obtener puntuaciones más altas en las pruebas de autotrascendencia. Esto nos llevaría a la cuestión de pensar que posiblemente entonces Dios selecciona desde el principio, desde que nacemos, este sí y este no. Y aunque hay textos en la Biblia que hay personas que fueron seleccionadas para un fin, para un propósito de una ayuda, pero no para creer en Dios. Dice la existencia de Dios debe de ser universal. Y entonces el capítulo 3 de Juan, hablando del Hijo de Dios, por ejemplo, dice que Él viene al mundo para que todo en el mundo, todas las personas crean en Él, sin distinción. Así que entonces nos lleva a una cuestión que también esa es una variedad de creencia, esa es otra manera de pensar. Y así como estas, pues hay muchísimas. ¿A dónde vamos nosotros? En este tiempo y en este momento lo que queremos es tomar un, un argumento, un tema que nos va a hablar acerca de la existencia de Dios. Y nos va a decir, miren, el tema 2 es, ¿existe Dios? Y además de todo esto, el mundo lo necesita. Necesitamos de Dios. Y entonces nuestro tema para el día de hoy es, el mundo necesita de Dios, porque Dios es la respuesta que necesitamos. Y ante este punto y en esta afirmación, entonces lo que le decimos a la gente es cierto, necesitas de Dios. Necesitas como ser humano darte cuenta que hay alguien más que te ha creado y que hace ese alguien que no es tu padre y tu madre, sino que este ser también es algo que interactúa contigo, es un ser espiritual que también tú necesitas. En esta parte de nuestro material tenemos como lectura inicial una situación de confrontamiento de un hombre llamado Job. Y que este hombre Job decía, Yo sí creo en Dios, pero ¿por qué a veces me ocurren cosas como estas? No tengo la medida, la certeza, la forma de entender las manifestaciones de Dios y esto a lo mejor me puede llevar a tener ciertas dudas de por qué pasan las cosas o otras personas pueden llegar a decir, u otras personas pueden decir, pues esto me hace dudar de Dios. Vean lo que dice Job capítulo 38. Voy a leer desde el número 1, aunque está ahí en el 4, voy a leer en el 1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino, le dijo, ¿quién es ese
que buscarías el consejo con palabras sin sabiduría. Este punto y esta forma de Dios se regresa al ser humano y nos dice, ¿quién eres tú para no creer en mí? ¿Quién eres tú para no creer en mí? ¿Quién eres tú para tener palabras sin sabiduría? Versículo número 13. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó, dice el verso, sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del cielo alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice la pregunta siguiente, ¿quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Y así como esto, Job recibe una cantidad de preguntas, unas preguntas retóricas en las que Dios enfrenta. Y no solo lo enfrenta, sino lo confronta. Y le dice Dios, ¿de verdad tú te sientes con capacidad para poder cuestionar lo que tu creador ha hecho? Y entonces vean lo que el capítulo 38 de Job dice en la parte final. En la parte final del capítulo dice el versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Eres capaz de eso? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que se cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso, dice el verso 36, quién puso la sabiduría en el interior que tú tienes? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia? Esta pregunta, hermanos, es fundamental. La persona que necesita de Dios también necesita reconocer que la inteligencia que tiene, que la habilidad, que la pericia para que él o ella se desempeñen, viene de Dios mismo. Esa es una parte importantísima. La inteligencia que tienes, la forma en la que razonas, viene del mismo Dios. Y por eso es de que el Creador nos hace comprender que las cosas provienen de esa manera. En la parte de nuestro material tenemos una historia acerca de un hombre muy famoso, científico, llamado Albert Einstein, que se cuestionaban la existencia o no de Dios. Y él lo aclara con cuestiones como el frío. Y él decía, ¿existe el frío? Pues no, no lo puedo pensar como algo que materialmente esté, sino es lo que siento, ¿no? Y entonces, ante estas cuestiones del frío, del calor, de lo que significa la oscuridad o la luz, o lo que significa el mismo mal, se lleva a una conclusión en el que hay cosas en las cuales nosotros no podemos ver físicamente, pero que existen. Y si existen cosas físicas como esas, también existen otro tipo de cuestiones espirituales. Y esas, y entre ellas existe la presencia de nuestro Dios. Este tema nos lleva también a lo siguiente. Muchas personas en el mundo, párrafo 2, están muy ocupadas. Y esto es una tristeza. Están ocupadas cada vez más en sus trabajos, en su estudio, en los viajes, en diversiones, en pasatiempos, en manera en la cual se, se consume el tiempo. Pero esos ladrones del tiempo que tenemos en la vida nos hacen también que perdamos la perspectiva, que perdamos la esencia de recordar y de analizar de dónde venimos. Por lo tanto, es tan importante en este tiempo hablarle a la gente de Dios. Hablarle que la inseguridad, la violencia, de todo lo que ocurre en el mundo también son situaciones en las que el mundo está ahí por la falta de Dios. Pero no solamente las cuestiones de peligros, sino también la propia ausencia de Dios en el corazón humano. Un hombre o una mujer sin Dios es más drástico, es insensible, es incluso menos humano. Y eso entonces nos orilla a decir, necesitamos regresar a nuestros principios, regresar a nuestro origen, de donde venimos. Y de donde venimos es Dios. Por eso este párrafo dice,
Algunas personas se refugian en amuletos, ustedes lo van a ver en muchos lugares. Muchas personas se refugian en imágenes, en seres humanos, pero esto no los va a librar de la situación en la que se encuentran. La solución se tiene acercándose al único Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, del universo. Reconocer que Él nos hizo y sobre todo aceptar el orden que desde el principio de la creación ha establecido. Ante esto, nos hacemos una pregunta: ¿cuándo será el mejor momento en nuestra vida para creer en Él? La respuesta que tenemos, hermanos, claramente es: debemos hacerlo hoy. Es por eso que aprovechar el tiempo de estos temas, llevar a la gente la oportunidad de escuchar de Dios, la manera de acercarnos hacia ellos va a ser fundamental. Y además, como yo les he dicho, cuando hablamos de Dios, nos hablamos también a nosotros mismos. Por eso les pedí que escribieran para ustedes qué piensan, qué definición tienen de Dios y que pusieran en un círculo lo que es más importante para ustedes. Alrededor de ese punto va a girar su pensamiento, va a girar su intención, sus motivos, sus maneras, las formas en las que se acerquen o no al Creador. Y entonces esto mismo es importante ponerlo en la mente y el corazón de la gente. Decirles: miren, hay una manera. ¿Ustedes cómo sienten a Dios? ¿Qué necesitan de Él? ¿Qué requieren de Él? Si nosotros pusimos, por ejemplo, misericordia, es porque entonces lo que estamos buscando de Dios es alguien que nos escuche, alguien que tenga compasión, que vea nuestras dificultades, que pueda colocarse en nuestros pies y darnos la oportunidad de mirar con nuestros ojos. Si alguien puso: yo necesito a un Dios todopoderoso, es porque necesitamos a un Dios que nos dé la oportunidad de librarnos de situaciones complejas. Necesitamos ahí al poder de Dios para que se manifieste con nosotros. Y así cada persona lo va a hacer a su modo y a su manera y va a encontrar esa relación que tiene o necesita de Dios. Es por ello que, hermanos, hoy les decimos: bueno, ¿y cuáles son las razones entonces para creer en Dios? Yo quiero hoy dividir estos argumentos en dos partes. Vamos a dividirlo en dos por dos razones. La primera es porque hay gente que conocemos que puede tener un conocimiento no bíblico, pero sí mucho más orientado a cuestiones científicas. Y que entonces nosotros también tenemos que aprender a responder. ¿Qué le voy a decir a alguien que tiene un conocimiento más profundo acerca de una postura científica? Por el otro lado, ¿qué voy a hacer con alguien que tiene una postura pues más religiosa, pero que esa religiosidad a lo mejor no es la que se parece tanto a lo que las escrituras mencionan? Así que entonces vamos a irnos sobre estos argumentos. ¿Qué le diríamos a las personas para poder creer en Dios en estos temas? Miren, ese es el primer argumento. El argumento para creer en Dios basado en pensamientos científicos y teológicos, cuestiones que tienen que ver con el razonamiento, lo primero que les propongo es: vayámonos por el argumento del diseño. ¿Qué es esto del diseño? Miren, la complejidad del universo y la vida en la Tierra sugiere que no es el resultado de un accidente aleatorio, sino de una inteligencia superior. Incluso alguien que se ha mencionado tanto como el físico y cosmólogo Stephen Hawking reconoció que el universo tiene un orden sorprendente. Incluso él, que en ocasiones no creía en Dios o que decía que no creía en Dios, él decía: ¿cómo es posible? El universo tiene un orden sorprendente. La complejidad del universo, la complejidad de la vida, sugiere de una manera tácita, de una manera clara, que es el resultado de una inteligencia superior. No puede existir algo tan valioso si no fue creado por alguien tan bien valioso. No puede existir todo esto por un accidente aleatorio. Imagínense qué significaría que, por ejemplo, ustedes colocaran un reloj en una mesa, le desarmaran todas sus piezas y que ustedes dijeran: voy a esperar para que por algún motivo las piezas de ese reloj se junten y además de eso creen un reloj y además de eso camine con una precisión completamente exacta. Quiero que me dé la hora sin desviaciones. ¿Se imaginan lo que implicaría esperar a que eso pasara? Por supuesto que debe de existir una inteligencia capaz de crear algo así. Y si el universo, y si la Tierra, y si nosotros mismos tenemos una muestra
de la funcionalidad que existe en nuestro ser y en este universo, pues por supuesto que es sorprendente. Miren aquí también. La precisión con lo que las leyes físicas están ajustadas para permitir la vida en la Tierra es tan exacta. Y fíjense, las leyes que deben existir en la Tierra son tan exactas para que exista la vida que algunos científicos como Anthony Flew dijeron que estaban inclinados a aceptar o él estaba inclinado a aceptar la idea de que debería de existir un diseñador inteligente. No puede haber estas leyes, no pueden existir con tanta precisión que los grandes matemáticos tienen que estudiar bastantes años para poder comprender las leyes físicas y estructurarlas como para pensar que fueron creadas de una forma aleatoria. Siguiente punto, el hecho de que la vida en la Tierra sea tan adecuada para nuestra existencia. Por ejemplo, el tamaño adecuado de la Luna. ¿Saben ustedes que si la Luna fuese más grande, más pequeña o la distancia entre el Sol y la Luna fuera diferente, la vida en la Tierra no pudiera existir? ¿Quién diseñó entonces que el Sol y la Luna estuvieran exactamente en el lugar correcto? Ese es el primer argumento. Segundo argumento para creer en Dios en este tipo de situaciones, la experiencia personal. Independientemente si la gente tiene o no una religiosidad, muchas personas a lo largo de la historia han experimentado lo que se llama la experiencia de lo divino, que ha tenido el ser humano, momentos de paz, pero también de conexión, de sentido, que dan razón para pensar que hay algo más de lo físico. ¿Cómo puede ser algo que trascienda? ¿Por qué el ser humano está dado a tener experiencias de este estilo que lo llevan a una conexión fuera de sí? De acuerdo con científicos como Carl Jung, estas experiencias no son simples ilusiones, sino manifestaciones de una realidad que nos conecta con Dios. Esta sensación de lo trascendental es suficiente evidencia de la existencia de una fuerza superior. ¿Cómo incluso estos pensadores llegan a la conclusión? El ser humano por naturaleza está inclinado a acercarse a lo divino. Y esta inclinación, no por genes ni nada, sino el ser humano como tal, tiene esta manifestación. Y muchos lo hemos experimentado, independientemente de la gente que cree o no en Dios. Y aquí es un punto importante. Se van a encontrar con gente que cuando lleguen les van a decir, sí, yo he sentido a Dios. ¿Cómo? Y platícame, ¿no? Pues en esta y en esta o en esta situación. No podríamos nosotros negar que esa cercanía con Dios sea real, porque incluso en la Biblia hay muchos ejemplos de gente no israelita que se acercó a Dios y que sintió su presencia. Requirió en ocasiones la orientación de alguien, y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, el etíope que iba en su camino y decía, ya he leído esto tantas veces, pero no lo entiendo. ¿De qué se trata? Hasta que entonces le explican de qué se trata y después de esto él se decide bautizar. Entonces, ¿qué significa? Esa espiritualidad ya estaba en él. Necesitaba solo orientación. Lo mismo vamos a hacer nosotros con la gente. Muchos tienen ya una experiencia, pero hay que acercarlos a una experiencia que los haga trascender y encuentren lo verdadero. Punto siguiente, un argumento moral. Miren este. Si existiera una moral objetiva y universal para todo el ser humano, tendría que provenir de algo más allá de los humanos. Qué importante aseveración. Una moral para todo el ser humano existe. Vean lo que dice Immanuel Kant. Él defendió la idea de que la moralidad no puede ser producto de la evolución o la cultura, sino que tiene una base fundamental. ¿Cuál es esta? Que las personas tienen un sentido innato de lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces ese sentido se eleva por encima de todas las costumbres sociales. Ese sentido moral universal indica a un creador que ha puesto estas leyes en nosotros. Aunque existen culturas, aunque existen maneras de pensar, aunque es una verdad que existen morales diferentes acopladas a las sociedades, si quitamos un poquito eso y nos vamos a la esencia, vamos a encontrar que en esencia todos tenemos una perspectiva moral. ¿Cómo se dio esto? Se dio porque tenemos entonces este sentido innato de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto proviene entonces de lo que significa Dios para nosotros.
Seguimos con el otro punto, la improbabilidad de la vida. Miren este argumento tan importante. Desde una perspectiva científica, la aparición de la vida en la Tierra es extremadamente improbable. Este argumento me pareció bastante importante. Si lo vemos desde el punto de vista científico, tal científico como tal, y que nos dijeran, oye, soy científico y entonces la vida en la Tierra tiene probabilidad de que existiera, es extremadamente improbable. A ver los esfuerzos de la ciencia para aplicarlo mediante teorías, muchos científicos reconocen que la probabilidad de que todo haya surgido por pura casualidad es mínimamente baja. No hay manera de que podamos nosotros decir, teníamos de verdad una probabilidad. Esto es menos del 1%. Es más, la probabilidad es 0.0001 de que la vida existiera en este mundo. Por eso, estos argumentos y la complejidad biológica de la vida en la Tierra, incluida de nosotros como seres humanos, es una señal de una causa inteligente que la originó. No podemos pensar que la vida sea una cuestión aleatoria. Ni siquiera los mismos científicos pueden afirmar esta situación. Es improbable, completamente improbable que hubiera aparecido la vida en la Tierra. Otro argumento basado en esto es la conciencia. Miren, la ciencia ha avanzado mucho en entender cómo funciona el cerebro, pero la pregunta sin respuesta es, ¿cómo es posible que los pensamientos, los sentimientos y las experiencias surgen de la materia? ¿Cómo es posible que la materia que está en nuestro cerebro, que podemos tocar, piense? ¿Cómo se le hizo para que la materia piense? ¿Cómo se hizo para que el cerebro tenga razonamientos, tenga incluso memoria, pueda dejar en algún punto, en algún lugar, un recuerdo? Por supuesto que hay estudios, muchísimos acerca de esto. El punto es cómo lo hace. Y entonces, para muchos filósofos como René Descartes, nos llevan a la cuestión. Él decía, pienso y luego existo. Pero en esta postura, Descartes llegaba a decir, el acto mismo de pensar es una manifestación de algo más profundo que hay en nosotros, algo que tendría que estar relacionado con lo divino. Esos argumentos de verdad me hacen sentir muy valioso lo que podemos consultar. A una persona que tiene conocimientos de más profundidad con respecto a situaciones científicas, la misma postura científica nos lleva a decir, es increíble lo que tenemos, es maravilloso lo que tenemos, es improbable que haya existido y sin embargo está. Y entonces por ello nos lleva a estos argumentos. Después de esto, pasamos a argumentos que tienen que ver con la demostración de la existencia de Dios, pero con el otro sector de la gente, con la gente como nosotros, que reconoce a Dios, que siente a Dios, que sabe y tiene respeto sobre eso. Y para esto, vean lo que dice la Escritura, el testimonio de la creación. La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Fíjense qué texto. Los cielos cuentan y entonces nos dan la oportunidad de poder tener la postura y sobre todo el raciocinio de decir, volteo y veo y me narra. Lo que veo me narra la gloria de Dios. Y entonces de esa manera podemos tener esta experiencia. ¿Qué más dice? La expansión, el universo, no solamente nos muestra, sino nos denuncia, nos hace evidente, nos dice, no puedes dejar de creer en Dios. Eso es denunciar. Y la expansión denuncia la obra de sus manos. Te lo está mostrando, te lo está dejando en evidencia y se está diciendo, no hay más maravilla que te des cuenta de esto. Por eso este versículo nos recuerda que la precisión y el orden del universo son una prueba de la existencia del Creador. El sol, la luna, las estrellas y todo lo que vemos en la naturaleza y en el universo nos hablan de un Dios que ha diseñado todo. El hecho de observar el mundo nos lleva a reconocer la mano de un Creador detrás de todo. Nosotros no tenemos más que voltear a ver el universo, voltear a ver la naturaleza, voltear a ver la precisión que tenemos para poder ver cómo es este mundo y la maravilla de la creación. Y no necesitamos más que tener un espejo en ocasiones para voltearnos a ver
y analizar de forma profunda cómo es que hacemos las cosas, cómo observamos, cómo comemos, cómo respiramos. Hermanos, es una maravilla lo que tenemos. Y no tenemos más que decir, es cierto, los cielos cuentan la grandeza y la gloria de Dios. Otra forma de hacerlo es, déjenme ponerlo para que lo tengamos. El siguiente es la moralidad desde el punto de vista bíblico. Miren lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Porque los gentiles que no tienen ley, ellos son ley a sí mismos. Y vean lo que dice la siguiente parte del verso en el número 15, mostrando la obra de la ley que está escrita en su corazón. La conciencia. La palabra de Dios nos habla de una conciencia humana. Nos habla de decir, en la parte humana hay una conciencia que nos da la oportunidad de saber que aunque no tuviéramos ley, la conciencia humana, dada por Dios, te dicta en tu corazón qué es lo que tienes que hacer. Estos versículos entonces indican que todos los seres humanos tienen conciencia. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen un sentido innato. Innato significa propio, nuestro, de lo que es moralmente correcto. Un entendimiento universal. Si existe entonces una conciencia moral común, entonces existe alguien que lo ha establecido y ese alguien es Dios. La existencia de una moral universal nos lleva a un creador. Y es por ello, hermanos, que tenemos este punto. La Biblia nos dice, mira, hay una conciencia humana, incluso en la gente que no tiene ley, porque todos han hecho y han sido creados de la misma sangre. No significa esta expresión de la misma sangre que todos tenemos el mismo tipo de sangre. Significa el mismo origen puesto por Dios. Y esto entonces nos da a hacer una creación de Él. Otro argumento bíblico es la cercanía a Dios. Miren lo que dice Jeremías 23:13. Qué bonito texto y qué importante. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué significa? Ven lo importante del texto. A Dios se le requiere buscar. Está evidentemente cerca, pero se necesita buscarlo. No lo voy a encontrar solamente por el hecho de decir quiero saber que aquí se muestre conmigo y me diga que Él existe. Cualquier persona que piense que se va a encontrar a Dios, no lo va a hacer así. ¿Qué dice el versículo? Tenemos que buscarlo y si lo buscas, lo hallas. Pero para buscarlo, lo necesitas hacer con todo tu corazón. Si yo tengo un corazón engrosado, no lo voy a encontrar. Si yo tengo un corazón que sí voy a la iglesia, pero o creo parcialmente en Dios, pero no me convence del todo, es porque todavía no lo has buscado y todavía no lo has encontrado, que es lo peor. Y entonces la manera de encontrarlo en profundidad es cuando lo buscas de todo corazón. Por eso las escrituras nos enseñan que para encontrar a Dios hay que buscarlo con el corazón. La mirada de encuentro con Dios es a través de los ojos de la fe. Dios no está lejos de nosotros, pero es necesario buscarlo con el alma y con el espíritu. Esto es con raciocinio y con fe. ¿Qué nos pide Dios? Búscame, pero búscame no solamente por fe, porque si solo lo haces por fe, entonces no vas a darte respuestas a las cosas que requieres. Si solo lo haces por raciocinio, va a haber momentos en los cuales tu raciocinio no va a encontrar respuesta a las situaciones. Y entonces, ¿qué necesitas? Un equilibrio, una conformación entre la racionalidad y la fe. Y entonces por eso la escritura es tan clara cuando nos lleva a esos principios. Los seres humanos a lo largo de la historia hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas, ya sea a través de oraciones, de momentos de paz, de transformación personal, y nosotros mismos damos certeza de la existencia de Dios. Y si hay un texto que les podemos enseñar a la gente, en una versión que ustedes quieran, en la versión que para ustedes consideren más entendible, es el que está en Hebreos capítulo número 11. Y vean lo importante, lo que dice este versículo, vean cómo lo pone desde las dos perspectivas, desde la perspectiva raciocinio y desde la perspectiva fe, porque lo dice así, miren, versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Lo espero racionalmente, pero también
es la demostración de las cosas que no puedo ver y que mi raciocinio me impide poderlo ver y que para eso necesito otro elemento que es la fe. Y por eso dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por fe entendemos, bien lo que dice el número 3. Por fe entendemos, y cuando dice entendemos nos referimos a algo racional, explicado, comprensible. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, aquí en estos versículos nos lleva a una fe razonada, a una cuestión de creer en Dios por argumentos sólidos, que en ocasiones necesito argumentos físicos, científicos, racionales y que por supuesto que los necesito. Pero en ocasiones necesito argumentos de fe. Necesito que Dios entre en mi corazón y que yo pueda comprenderlo con Él, con el sentimiento, con el ser. Y entonces por eso dice los siguientes versos. Por fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Incluso este hombre llamado Enoc estaba viviendo en un lugar y Dios necesitó que su obra fuese en otro lugar y él dijo, tengo fe, voy a hacer lo que Dios me diga. Y entonces fue traspuesto de un lugar a otro para que pudiera entonces manifestarle al mundo la fe que él tenía. Y en resumen dice el versículo 6, empero, sin fe, es imposible agradar a Dios. Si solamente quieres creer en Dios por cuestiones científicas, te va a ser imposible. Si solamente quieres creer en Dios por lo que se mueve en tu corazón por emoción, se te va a disminuir con el tiempo. Necesitas un equilibrio. Y entonces dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea, eso es racional, crea que existe racionalmente y que también es galardonador de los que le buscan. Y aquí entra el corazón. Y entonces es por ello que nuestras historias tienen que ver con argumentos de esa cercanía que tenemos con Él. El otro argumento es las mismas escrituras. Nos muestran la existencia de Dios. Este libro, increíblemente diseñado, construido para el ser humano. Ustedes lo abren en una parte y parece como si fuese el mismo que escribió Números, Éxodo o que el que escribió Mateo o Juan. ¿Cómo es posible que un libro tenga tanta coherencia? ¿Cómo es posible que lo que se diga en un lugar está del otro lado de la escritura, está conceptualizado de la misma forma? ¿Cómo los principios de relación con Dios o de entendimiento de Dios son los mismos? Y es ahí cuando decimos, el autor lo hace el mismo Dios a través de un solo personaje, que es el Espíritu. Y entonces, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que la Escritura nos muestre la existencia de Dios. Uno de los argumentos más sólidos para la existencia del Creador se basa en el concepto de la creación y en el otro, en el principio de Dios como el único ser absoluto. Dios es el creador del universo y Él nos enseña lo siguiente, y nos dice, escucha, oye, pon atención, pon tu entendimiento. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta aseveración nos afirma que Dios es el creador único y soberano del universo, quien está más allá de cualquier otra entidad o fuerza. Todo proviene de un ser trascendente, de un ser eterno, de un ser único. La presencia de Dios no solo está en la creación, miren lo importante. No solo creo en Dios por la creación, creo en Dios por la revelación de su ley, por la palabra. Creo en Dios por la relación continua con su pueblo. Creo en Dios porque confirma su existencia, la existencia de un ser divino que está cercano y que está activo conmigo y en toda la historia de la humanidad. Entonces, nuestro concepto de Dios se engrandece. Ya no solamente creo porque hizo el universo, creo en Él por la relación que nos brinda, por su ley, por su cercanía, por su continua relación con el pueblo, con la gente, por la forma en la cual Él transmite lo que necesitamos y por la forma en la que Él nos brinda la oportunidad de encontrarnos
a través de la lectura, a través del razonamiento, a través de la oración, a través de la reflexión, a través de lo que significa este corazón que tenemos para acercarnos delante de Él. Así que hermanos, este es el tema, es una invitación para que las personas que están con nosotros nos puedan dar la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Qué utilizamos? También utilizamos, como dijimos, los mensajes que pusimos, ¿se acuerdan? Los mensajes que colocamos para poderlos platicar con la gente, estos mensajes del alma, que nosotros les pedimos, léanlos, ocúpenlos también para compartirlos. Los pueden poner en un mensaje de texto, sin que tengamos textos cada semana, cada día, sino que uno a la semana estaría muy bien. Y por ejemplo, el día de hoy quiero compartirles uno que está aquí, que tiene una historia y vamos a poner el número 25. Si mi hermano me ayuda para que lleguemos al mensaje número 25. Dice así, 26, perdóname, pónganse un poquito más abajo aquí, mensaje número 26. Dice el mensaje 26, en la vida tenemos muchos caminos para elegir por dónde andar. Esto significa, hermanos, queremos enseñar al mundo a creer en Dios, pero hay gente que pues elige su propio camino. Sin embargo, no todos son benéficos para nuestra vida espiritual. Elegir el camino adecuado significará encontrar la vida y la bendición de Dios. El mismo Creador habla directamente en nuestro corazón y nos dice, escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, que te llegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, que les había de dar. Ante esto, nuestra pregunta será la misma que hizo Tomás. ¿Cómo podemos conocer este camino que nos lleva a Dios? La respuesta de Jesús para Tomás y para nosotros es, yo soy el camino. A través de Jesús llegamos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando comprendemos esto, transformamos nuestra existencia, escuchamos la voz de Dios y elegimos la vida. Además, ayudamos a fortalecer el corazón de aquellos que nos rodean y así contribuimos a que este mundo sea mejor. La decisión está en nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón. Por eso en esta ocasión compartimos este relato escrito por Gabriel García Márquez, que nos dice, un científico que vivía preocupado por los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Este científico pasaba sus días en el laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 6 años invadió su espacio, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo, como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo. Está todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie. Entonces, calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio, el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Pero para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz de esto? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? ¿Qué le contesta? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura del hombre. Así que le di vuelta a los recortes y comencé a recomponer el hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, le di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo. ¿Qué les parece esta historia? Magnífica. Una historia en la que si queremos reparar a este mundo,
tenemos que aprender a repararnos nosotros. Primero nosotros como educadores, porque no se puede dar lo que no se tiene. Así que entonces el primero que debe de repararse somos nosotros. Y una vez que logramos repararnos, componer nuestro ser, vamos a ser capaces de poder construir el mundo de los demás. Y hermanos, por último, tomen esa palabra que definieron y digan, si quiero repararme, si quiero reparar el mundo, necesito a Dios de esta manera. Y le pido a Dios encontrarlo y le pido que pueda ser así una oportunidad de, de repararme, de reparar a los demás y de reparar este mundo. Y si necesito que Dios sea misericordioso conmigo, pues voy a buscar que sea de esa manera. Y de esa forma, a encontrar el vínculo que nos acerque, que nos una y que le enseñemos al mundo la importancia de Dios. Y el mundo lo necesita, así como también nosotros. Hermanos, ese es el tema. Le voy a pedir a nuestro hermano que pare aquí la grabación. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.